Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este momento el doctor Sergio Pérez Cortés, catedrático reconocido de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene un café filosófico llamado Una página de filosofía, en el cual se envía una página de algún texto filosófico y se comenta en la sesión vía Zoom. Estas sesiones son cada 15 días, un martes sí y un martes no. En caso de que quieran asistir a este café, pueden escribir al correo electrónico elconceptodelconcepto@gmail.com. En el café se han visto temas bastante interesantes, por tal motivo hemos decidido compartirlos al público en general. En esta sesión hablamos de dos discursos que da Hegel de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. El primero será el discurso del 14 de septiembre de 1810 y el segundo el 2 de agosto de 1816, ambos en Nuremberg. Cabe mencionar que Hegel vive en Nuremberg entre 1808 y 1816, periodo en el que, además de ser profesor del gimnasio, Hegel publica La Gran Lógica, cuya primera parte fue editada en 1812, la segunda en 1813 y la tercera en 1816. Sin más por el momento, los dejo con el doctor Sergio Pérez Cortés en esta sesión y espero que les agrade. Como ustedes ven, lo que les envié esta vez, lo que les invitamos, lo pensamos Yared y yo, y nos parece interesante invitarles a una clase de reflexión, un tipo de reflexión sobre temas que normalmente no se encuentran en los cursos. En este caso, nos pareció interesante evocar uno de los textos pedagógicos de Hegel. ¿Qué significan textos pedagógicos? Bueno, Hegel fue primero director de un gimnasio, de una escuela secundaria, de una escuela mediana en Alemania, y su obligación era dar presentaciones y en este caso la entrega de premios, ¿no es cierto? Entonces él hablaba de cómo percibía la enseñanza, de qué perseguía la enseñanza. Luego, cuando es profesor ya en Berlín, pues entonces tiene la obligación de explicar a Niethammer, que era su protector, digamos así, qué espera de la enseñanza de la filosofía. Y a mí me parecen textos muy interesantes porque normalmente no están en el currículum, normalmente no aparecen en ningún curso, por supuesto, nadie, ya tenemos bastante con leer la fenomenología y entonces nunca vamos a otros textos, pero estos son muy relevantes porque se encuentra uno al Hegel de carne y hueso, que tiene enfrente alumnos, responsabilidades y que quiere enseñar cómo se debe ingresar a la filosofía y en general cómo se debe enseñar a la enseñanza, a la pedagogía, ¿no es cierto? Hegel, como todos los hombres sensatos, ve la pedagogía como un mal, el mal de nuestros días, ¿no es cierto? Pero tiene obviamente la obligación de entrar a hablar eh, sobre la enseñanza, ¿no es cierto? Ese es su trabajo, ese es su tema, ¿no es verdad? De manera que lo vemos hablar sobre diferentes puntos pedagógicos. Nos pareció interesante referirnos a la pedagogía de Hegel, pedagogía que un comentarista, les decía hace un momento, considera inactual. Por ejemplo, yo me temía que ninguno de ustedes iba a entrar porque Hegel empieza hablando de la disciplina, cosa que no es bienvenida en nuestros días, especialmente para aquellos que se formaron en el sistema Montessori. Entonces, ahí ya Hegel va a decir, ustedes no pueden enseñar ni aprender como se les dé su gana, tienen que tener alguna disciplina particular, ¿no es cierto? Y entonces, eh, todo eso lo hace inactual, pero al mismo tiempo, yo creo, ese es un poco el punto de vista que voy a defender hoy, que en realidad los textos pedagógicos son una pedagogía a la libertad, es decir, una manera de aprender a vivir filosóficamente en libertad. Libertad como lo entiende Hegel, desde luego, ¿no? No libertad en el sentido de libre arbitrio, sino libertad en el sentido de acostumbrarse a pensar libremente, lo que no quiere decir personalmente, individualmente, sino vincularse a la reflexión colectiva, tener un vínculo con el conocimiento global, con el pensamiento de todos, y está en todo esto en juego está incluso su concepción de pensamiento, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir pensar? ¿Qué quiere decir que el individuo reflexione para dirigirse a sí mismo? Elegimos dos fragmentos, un discurso del 14 de septiembre
de 1810, que era, como si ustedes ven el texto original, dice es una ceremonia de distribución de premios, ¿no? Y entonces él se refiere a lo que ha sido ese año escolar, a lo que ha significado ese año escolar, y entonces se pone a hablar sobre qué espera Hegel de la formación de alumnos. En este caso son jóvenes bastante pipiolos, ¿no? Son todavía de enseñanza media, de manera que Hegel siente la necesidad de contar qué es lo que espera Hegel de esta enseñanza. El primer punto es interesante porque dice Hegel, lo primero que tenemos que hacer es la regularidad. La regularidad. Dice él, no puede haber nada más esencial que de enfrentar con toda la severidad posible esa plaga que consiste en ser negligentes, en estar en retardo o no hacer los trabajos impuestos y de vigilar a un orden inflexible de tal suerte que es preciso entregar a la fecha fija el deber pedido, algo que no puede ser evitado, dice él, y que debe hacerse como cuando se levanta el sol. Como ustedes recuerdan, los que han sido alumnos míos saben que yo aplico esta regla con regularidad, ¿no es cierto? No tienen que pensar para ir a las clases, tienen que levantarse, lavarse sus dientitos y tal como están, salir disparados a la clase sin meditar si va a pasar el microbús, si el metro estará funcionando, si no hará mucho frío en el camino. Todas esas cosas quedan al margen, dice Hegel, porque la formación exige regularidad. Y esa regularidad tiene que ser parte de la formación personal, ¿no? ¿Por qué? Dice Hegel. Porque el problema de la formación es la autoocupación, dice, la autoactividad, el trabajo personal. Nadie va a hacer ese recorrido más que aquel que lo está haciendo. Claro, el profesor puede hacer un gran esfuerzo, la institución puede hacer un gran esfuerzo, pero en realidad el camino a recorrer lo tiene que hacer el alumno. Es autoactividad. Y por eso les decía que tiene un aspecto de libertad, porque para Hegel la libertad es justamente la decisión de ser, la decisión de determinarse, la decisión de ser como uno quiere ser, es autoactividad. La libertad consiste justamente en ese automovilizarse. Lo libre no es aquello que hace cualquier cosa, sino es aquello que se da a sí mismo las razones de su propio movimiento. Esto en la filosofía de Hegel es extremadamente importante. Por ejemplo, cuando Hegel habla del absoluto o de la sustancia, dice que son libres, que son lo verdaderamente libre, porque lo verdaderamente libre es lo que se automueve, lo que encuentra su razón de ser en sí mismo, lo que encuentra su movimiento en sí mismo y por tanto ese movimiento es infinito, no cesa nunca. Y creo, a mi juicio, este es un aspecto muy interesante de la pedagogía hegeliana, ¿no es cierto? Si ustedes logran mantener en ustedes mismos ese impulso por ser, ese impulso por aprender, ese impulso por ser todos los días otro, créanme, no se van a detener nunca. Ese movimiento no va a frenar nunca. Ese movimiento, independientemente de la edad, yo tengo una edad que casi triplica la de ustedes y les puedo asegurar que lo que me moviliza es efectivamente esa voluntad de ser todos los días uno mismo y uno mismo negándose el día anterior para ser un poco mejor que uno mismo, ¿no? Creo que es un aspecto muy importante de la pedagogía de Hegel. Inmediatamente dice, porque el aprendizaje no es no es una simple recepción. En sentido opuesto, la orientación en dirección de la reflexión y la racionalización propia de la juventud es también unilateral y es necesario tener cuidado en tomar distancia de esta. Y cita Pitágoras. Los alumnos de Pitágoras debían callarse durante los primeros 4 años de aprendizaje, es decir, no tener o no expresar ninguna intuición y pensamiento propio, porque lo que es el objetivo principal de la educación
es que las intuiciones, los pensamientos, las reflexiones propias que la juventud puede tener y hacer, y el modo según el cual puede extraer de sí misma, sean extirpados. Como la voluntad, el pensamiento también debe comenzar por la obediencia. Ahora, esto me parece, por supuesto, yo sé que a los jóvenes hoy les suena terrible, ¿no es cierto? Por eso les decía que Hegel es atemporal, ¿no? Pero es que tiene razón. El pensar también se educa. A pensar se aprende. Y el primer movimiento para aprender a pensar es justamente aprender a obedecer. Claro, Hegel dice la juventud tiene esta tendencia a creer que sus ideas ya están hechas, de que son los que verdaderamente valen e imponerlas. Pero en realidad lo mismo que la voluntad del pensamiento debe aprender a obedecer, porque a pensar se aprende. Y se aprende justamente vinculándose al orden del pensar. En esta tesis voy a insistir mucho porque es muy hegeliana. Cuando un individuo piensa, hay dos cosas en su pensar. Su acto individual, porque cada uno piensa, pero el vínculo que mantiene con un horizonte espiritual mucho más amplio que él, que lo dota de los elementos para pensar. Cuando pensamos, unimos dos cosas, nuestra particularidad con la universalidad del pensamiento. Y eso es aprender a obedecer, es decir, aprender a entrar en un régimen que nos supera con mucho, pero que es el que en realidad nos permite realmente empezar a pensar o actuar. Esto es muy hegeliano, ¿no es cierto? El verdadero sujeto, lo voy a decir más adelante, el verdadero sujeto, el que es realmente verdadero, no es aquel que se aferra a sus opiniones particulares, es aquel que ingresa en un orden y sabe que ese orden es su orden, lo hace suyo, se expresa en él y se moviliza en él, ¿cierto? El pensamiento debe aprender a obedecer. Yo le comentaba a Yared una anécdota que quiero compartirles porque indica muy bien lo que Hegel está diciendo. Cuando yo empecé a estudiar filosofía, hace ya muchos años en la facultad, un profesor, no recuerdo quién, empezó a preguntarle a los alumnos uno por uno, a ver, dinos, ¿para qué estás aquí? ¿Qué quieres de la filosofía? ¿Qué es lo que quieres de la filosofía? Y entonces uno respondió, pues yo lo que quiero es escribir un sistema completo de filosofía, un sistema nuevo y completo de filosofía. Yo tengo la impresión de que ese colega actualmente vende autos usados en algún lote por ahí, porque la pretensión de escribir un sistema de filosofía, pues no puede ser más que la pretensión de un principiante, ¿no les parece? La idea de que yo vengo aquí y escúchenme porque voy a soltar una verdad universal, parece cómica, pero es real, ¿no es verdad? Y eso es lo que Hegel está diciendo. Pensar es unificar lo que uno piensa, lo que uno es, con ese horizonte al que se debe obedecer, porque pensar es un acto material, objetivo y determinado. Se piensa siempre de una manera determinada. Y vuelve al tema, dice Hegel, porque no es la recepción, sino la autoactividad por la cual no se sabe solamente, no se aprende una cosa, sino la facultad de utilizarla de nuevo, un conocimiento que solo ellos hacen nuestra propiedad. Pensar es aprender a actuar. Ya el pensamiento es una acción, pero pensar es justamente aprender a pensar para actuar. Y esto también es muy hegeliano. El pensamiento no es una cosa separada de la acción. Pensamiento y acción van juntos. El ser humano piensa para actuar y actúa para pensar simultáneamente. ¿Es verdad? De manera que lo que aprendemos cuando aprendemos a pensar no es solamente algo que queda en las cabezas, sino es algo que pasa efectivamente en nuestra acción, en la acción de todos los días. A la recepción, dice Hegel, debe necesariamente agregarse el esfuerzo personal, no como una producción de invenciones, sino como una aplicación de lo que se ha aprendido, como un ensayo vivo, gracias a su utilización, para llegar a fin de cuentas
a otros casos singulares y al material concreto. Cuando vamos a la filosofía, y esto es también muy hegeliano, lo que vamos a aprender es actuar. Cuando vamos a la filosofía, lo que vamos a aprender es a ver el mundo de otra manera. Aprender a pensar, obedecer el orden del pensar, quiere decir justamente aprender a actuar en una dirección racional, determinada, específica. Actuar y pensar van juntos y actúa mejor el que piensa más. Por eso la filosofía es tan útil, porque la filosofía consiste justamente en aprender a actuar, en ver el mundo con con mucho más concepto que la acción inmediata. Ese vínculo entre el pensamiento y la acción en la pedagogía de Hegel es muy importante y en su filosofía también, porque de lo que se trata es justamente de ingresar al mundo y verlo en su verdadera naturaleza. Aprender a pensar es aprender a ver. Aprender a pensar es aprender a ver el mundo de tal manera que actuamos en él en lo más concreto, con todo detalle, y somos capaces de llegar justamente a lo más específico a través del pensamiento. Para Hegel, como ustedes lo han visto en las clases que han llevado conmigo, el pensamiento no es algo distante a la acción, es la premisa para la acción, la premisa fundamental para la acción, porque es justamente a través del pensar cómo la acción se hace cada vez más concreta. ¿Qué es lo que aprendemos? Dice Hegel inmediatamente. Una serie de reglas, determinaciones, pensamientos y leyes universales. Déjenme insistir en este punto porque creo que es muy interesante. Estudiar es aprender lo universal. El pensamiento es lo universal. Aprender a pensar es moverse en un orden de lo universal. No hay pensamientos de lo concreto, solo hay pensamientos de lo universal. Pero a través de los pensamientos universales, el trabajo del pensamiento es justamente hacerse cada vez más concreto. A medida que aprendemos esas determinaciones universales, nuestro pensamiento se afirma, se hace más coherente, se hace más preciso. Claro, cuando entramos a la filosofía y cuando entramos a la enseñanza en general, lo que nos enseñan son cuestiones universales, cuestiones que pueden sonar muy abstractas, pero que en realidad, dice Hegel, son aquello que nos permite ser cada vez más concretos. El pensamiento es un esfuerzo de concreción, pero es un esfuerzo de concreción que tiene que partir de lo universal, porque no podemos pensar más que a través de universales. Pues eso es justamente, dice Hegel, lo que es estudiar. Estudiar es justamente ese vínculo por el cual aprendemos las determinaciones universales que son lo que nos va a servir para ser cada vez más concretos. No tengan pues temor, dice Hegel, a la abstracción. ¿Se acuerdan ustedes que en la lógica justamente empieza diciendo, la lógica es muy difícil porque no estamos acostumbrados a pensar en cosas tan abstractas y sin embargo, cosas tan abstractas son indispensables para poder llegar a lo concreto? Hegel dice, sin embargo, que en esta primera parte, acuérdense que está hablando de pipiolos, ¿no? Y entonces dice, bueno, el problema es que cuando van los alumnos a la escuela, pues la escuela no puede todo. Dice Hegel, es necesaria la intervención de los padres. Es necesario que los alumnos nos lleguen relativamente educados, ¿no es cierto? Si los padres no cumplen, llega a decir Hegel, con la tarea de formar al alumno en esta disciplina, en esta formación primera, pues la escuela va a intentarlo, pero la verdad es que no es seguro que lo pueda lograr, ¿no es cierto? Para Hegel, sobre todo para con los pipiolos, es necesario que los alumnos lleguen ya con esa cierta tendencia a escuchar, a aprender, a formarse. Desde luego, otra vez, para aquellos de ustedes que estudiaron en la Montessori, pues esto debe sonar horrible, pero es que en realidad, dice Hegel, la enseñanza propiamente tiene que pasar por ese principio que el alumno debe traer consigo ya de suyo. En la Los Montessori y en la no Montessori, ¿no? Me pareció increíble
perdón, cuando leí las reglas para, bueno, lo que debía llevar el alumno ya listo, y entonces pensaba, pues cuántas personas no escolarizadas tendríamos el día de hoy. No sé quiénes tengan alumnos de secundaria, de primaria, de preparatoria, y bueno, hasta ahí, pero ya un comportamiento pacífico, problema. Atención continuada, problema. Respeto, problema. Ser cortés, problema. Y no sé, hace una distinción de la disciplina como régimen, entiendo, y la disciplina como las costumbres. Así es. Entonces, bueno, me parece también que él habla de una sociedad en donde los padres son menos trabajadores que los de ahora, ¿no? Entonces tienen la oportunidad de mandar a esos hijos hipotéticos, pues por lo menos con el comportamiento pacífico, ¿no? Que hasta antes de la pandemia no era la generalidad, por lo menos de los estudiantes mexicanos. Me parece que ahí Hegel habla de, bueno, hay una parte en la filosofía del derecho, en la parte de la formación a los hijos, en la familia, donde dice que justo en el ámbito familiar es donde se forma la moralidad de los individuos, ¿no? Entonces, creo que para él sí, digamos que en casa por lo menos se aprende como el respeto y lo básico para después salir a un ámbito fuera de la familia y que no lo linchen o no, o no le pase nada, ¿no? Porque también hay reglas universales que si no las cumples, pues a final de cuentas también te puedes disolver tú como individuo. O sea, no nada más se trata como de una libertad subjetiva de, voy a hacer lo que se me pegue la gana, sino también de poder convivir con el resto de las personas, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa. Sí, por supuesto. Es muy interesante que, por ejemplo, en la filosofía del derecho, justamente, Hegel prácticamente no habla de la pedagogía ni de la enseñanza. Para él, en la escuela, perdón, en la familia se forman efectivamente las costumbres del individuo y luego entra a la sociedad civil en donde aprende efectivamente a vivir en un orden totalmente distinto e impersonal, pero prácticamente no habla de la pedagogía en la filosofía del derecho, justamente porque su idea es, en realidad, el alumno que llega a la escuela debe ya tener una formación de costumbres, de hábitos tales que no haya que adoctrinarlo, que no haya que humanizarlo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba de un alumno que yo tuve que humanizar una vez? Y claro, el problema es que el pasaje del salvaje al humano, además de que es muy costoso, normalmente sale mal, ¿no? De manera que Hegel da por un hecho que eso se tiene que tocar. Hay un punto que me interesa tocar más adelante, porque Hegel me parece que introduce una cosa muy curiosa. Dice en la página siguiente, nosotros hemos conservado ciertamente, en una época pasada de la representación, el hábito de separar la cabeza del corazón y de considerar el pensamiento y el sentimiento, como quiera que se defina esta diferencia, casi como dos clases de seres independientes e indiferentes uno al otro. La influencia de la enseñanza sobre el carácter aparece en consecuencia, para este punto de vista, como lejano o contingente. Y Hegel va a defender justamente lo contrario, ¿no? La enseñanza tiene que ser no la separación entre la cabeza y el corazón, sino su unidad. Eso es lo que dice Hegel, en realidad produce al individuo verdadero. La unidad de la cabeza y el corazón, del pensamiento y el sentimiento, ¿es verdad? Este es un principio para Hegel muy importante de la filosofía, porque él acusaba a Kant justamente de haber separado por una parte el deber y por otro lado el afecto, mientras lo que él quiere es una filosofía que sea a la vez pensamiento y carácter, pensamiento y sentimiento. Y dice Hegel ya entrando en su filosofía, pero el espíritu humano, que es algo que es algo que es único, que no localiza en él, que no tiene en él algo como una separación, hace que toda forma unilateral sea una forma inadecuada, ¿cierto? Es necesario que coincidan inmediatamente en aquello que hay de más íntimo, en aquello que hay de más personal, pensamiento y afecto, porque eso es lo que en realidad
produce al individuo efectivo, ¿verdad? No se puede ser un ser pensante y no tener un afecto que concuerde con ese pensamiento. Hegel expresa a su manera eso que las filosofías antiguas buscaban siempre, ¿no? Una concordancia entre lo que se sabe y lo que se es, entre lo que se ha aprendido y lo que se vive, entre lo que se ha aprendido racionalmente y lo que se hace afectivamente. Por eso dice él que toda formación, cualquiera que sea el ámbito en que se desplace, científica o técnica, debe ser a la vez una formación moral. Dice Hegel, ya la cultura en su sentido universal es, siguiendo su forma, ligada de la manera más estrecha a la cultura moral. Y termina diciendo, pero estimar que el único hombre cultivado en general debe ser o puede ser también un hombre cultivado éticamente. Creo que esto es, imagínense que les dice a los jóvenes esto, ¿no? El hombre cultivado tiene que ser un hombre cultivado científicamente, pero tiene que ser también un hombre cultivado espiritualmente, moralmente, ¿verdad? Tiene que ser un hombre que éticamente responda al concepto de hombre que se ha tratado de formar en él, ¿cierto? Acuérdense que para Hegel el concepto es justamente esa unidad entre el sentido y la forma, entre lo que se sabe y lo que se vive, lo que se ha aprendido y lo que se realiza, ¿verdad? Esa es la pedagogía que Hegel enseñaba a los chavitos del gimnasio del cual era rector. ¿Se acuerdan que Hegel tiene una trayectoria bastante complicada? Porque a diferencia de sus amigos, Hegel no empezó por las grandes universidades alemanas. Él empezó por ser tutor, luego pasó a ser director de este gimnasio y luego finalmente, mucho más tarde, llega a ser filósofo en Berlín. Esta es la pedagogía tal como él la veía para los jóvenes, digamos, pipiolos de su tiempo. Al respecto de esto de la unidad del corazón y la cabeza que propone Hegel, aunque sospecho un poco cuál podría ser la respuesta, me queda la duda sobre, en el otro texto que se mandó en la carta sobre el papel de la filosofía en la universidad, hay una parte ya casi al final en que dice que la filosofía debería cuidarse de ser edificante. Así, ¿A qué se así. refiere? Ahorita lo vamos a trabajar. Bueno, te adelanto. Cuando Hegel habla sobre dice sobre la exposición de la filosofía en las universidades. Aquí ya estamos en otro nivel, ¿no? La filosofía en las universidades, va a decir Hegel, tiene que ser sistemática. Tiene que ser una filosofía que oriente al alumno a la razón. ¿Por qué tiene que no ser edificante? Porque él piensa que hay muchas filosofías que descansan en el sentimiento, en la voluntad, y a veces en una voluntad muy discutible, como Schopenhauer, Johanna. Entonces, Hegel dice que la filosofía tiene que aprender a ser racional y no edificante, porque hay filosofías que pretenden que te pueden sacar en este mundo a través de la pura emoción, o a través de la pura intuición, o a través de la pura exaltación. Cuando Hegel usa el término edificante, está diciendo, la filosofía no tiene que ser un remedio espiritual, tiene que ser una formación espiritual, porque la razón y el sistema es lo que te puede dar una salida racional para la vida. Filosofías edificantes son las filosofías de lo sublime, las filosofías de lo que no se puede decir y que sin embargo debería guiar tu vida. Él entiende por edificante, y ese es el sentido que le da aquí, él entiende por edificante una filosofía que te propondría salir a través de la emoción a resolver la vida. Y en cambio Hegel va a decir, la filosofía te puede sacar en la vida, pero no a través de la emoción, sino a través de la razón y a través del sistema. Claro, aquí ya Hegel se ve de cuerpo entero, ¿no es verdad? Hegel cree que la razón puede afectar al afecto, al sentimiento. La razón puede formar al sentimiento. La razón puede inducir al sentimiento. No es a la inversa, como una filosofía edificante te diría, ¿no? Primero ponte flojito y luego a ver si comprendes algo.
Hegel dice, no, primero comprende y luego verás si quieres ponerte emocional. Claro, la filosofía de Hegel admite que hay muchos sentimientos, muchas afecciones, la intuición, la imaginación, el deseo, el impulso, todo eso es cierto, pero Hegel piensa que todos esos impulsos, un poco como los estoicos, pueden caer bajo el orden de la razón, bajo el orden de un conocimiento del afecto. Aquí Hegel está muy cerca de Spinoza, ¿no es cierto? Si piensas bien, vivirás bien. Si sabes lo que quieres, sabrás desear lo que debes desear. No colocar por adelante la exaltación, porque la exaltación es, una, es un cebo fácil, ¿no es cierto? Hegel se está peleando con esas filosofías que te ofrecen un cebo fácil, ¿no? La liberación, la voluntad, el anarquismo. No, pues eso es fácil. Todo eso suena a cebo, pero no es la salida que Hegel quiere. Cuando hablaba de la unilateralidad en la educación, sí me parece, bueno, que quedaba como una parte pedagógica incompleta, porque dice, o sea, no nada más somos seres receptivos, ¿no? O sea, el conocimiento no termina de completarse, digamos, o no es conocimiento real si uno no puede regresar eso, lo que tú has entendido, lo que has comprendido, si tú no lo puedes plasmar, concretar y todavía, incluso hasta como alumno, enseñarlo de alguna manera y llevarlo de vuelta, pues queda como cojo, ¿no? Nada más como Sí, sí. exaltar esa parte de que tiene siempre la relación de conocimiento, es al mismo tiempo aprendizaje y enseñanza, ¿no? No es unilateral. Es autoactividad, decía Hegel, ¿no? Esa expresión me parece muy interesante. Yo, como ustedes, sufrí la escuela mexicana, que es muy pasiva. Por lo menos la escuela a la que yo asistí, pues tenía rasgos de mucha pasividad. Y en general, en la universidad, todavía encuentro aún alumnos que son extremadamente pasivos, que creen que la educación es fundamentalmente recepción. Pues no, ojalá y pudiéramos hacerles ver que es esto, autoactividad, ¿no? Eso que tú llamas un volver hacia sí, una necesidad de auto hacerse, de auto formarse. Por eso les decía que la pedagogía de Hegel es hacia la libertad, ¿no? Darse la libertad a uno mismo, ¿no? No esperar la libertad de fuera, sino darse la libertad a uno mismo. Me interesa mucho regresar a esta discusión sobre la separación corazón, pensamiento y las implicaciones que Hegel pues nos señala que tienen en cuanto al proceso de enseñanza, ¿no? A mí me parece muy interesante pues su postura en torno a este problema porque pues creo que es un problema también bastante moderno, así como creo que hay de repente muchos maestros que te enseñan a pensar desde el sentimiento, como a presuponer sentimientos antes de pensar, ¿no? Justamente como si el orden del pensamiento y el orden de la sentimentalidad fueran pues completamente independientes. Y entonces me parece que bueno, la consecuencia que nota Hegel es bastante grave, ¿no? Es que cuando se hace depender el proceso de enseñanza de la sensibilidad, cae en completa contingencia y eso me parece tremendo porque yo encuentro muy actual ese tema, ¿no? De que la escuela te enseña a aprender de manera contingente, ¿no? Como a través de tu sensibilidad, así de si tienes alguna pizca genial como para captar algún contenido muy difícil o no sé, esta idea de la genialidad como vinculada siempre a la contingencia, me parece muy fuerte en Hegel porque pues nos hace darnos cuenta pues del orden necesario del pensamiento, ¿no? O sea, justo me parece que apuntar a la necesidad que está en la base del proceso de enseñanza es pues fundamental, ¿no? En este sentido de no hacer depender tu proceso de aprendizaje de que seas genial o así, sino que pues democratizar bastante todo el proceso de enseñanza y decir, pues es que todo mundo si hace un esfuerzo conceptual suficiente,
pueda acceder a cualquier tema, ¿no? Sí, a ver, déjame darle una vuelta en un horizonte un poco distinto. Hay un artículo muy bonito del lingüista Román Jacobson que se pregunta, ¿qué es la verdadera poesía? ¿Cuál es la verdadera poesía? ¿Quién puede hacer la verdadera poesía? Y responde en un sentido muy hegeliano, diciendo que la verdadera poesía no es solo sentimiento, sino es sentimiento y forma, contenido y forma, dice él. Entonces empieza a ver qué es la poesía y dice, bueno, a ver, ¿quién es el mejor poeta? ¿El que siente más? ¿El que tiene más sentimientos? ¿El que tiene más delicadeza en el alma? No, pues eso quién sabe quién será. Buen poeta es aquel que sin duda siente, que sin duda tiene sentimientos, pero que además sabe darles la forma lingüística adecuada. El verdadero poeta no es aquel que tiene grandes sentimientos, sino el que sabe poner sus sentimientos en la forma de la palabra. Y esta es la unidad del contenido y de la forma, ¿no es cierto? No basta con que seas muy sensible, tienes que ser capaz de darle la forma lingüística o humana o científica que haga que en ese caso tu sentimiento se muestre realmente. Un sentimiento sin forma es un sentimiento que no queda más que en la interioridad en el mejor de los casos. Hegel lo que la apuesta es justamente esa unidad de contenido y forma, ¿no? De sentimiento y capacidad de expresión. No, se puede pensar muy bien, pero si no son capaces de articularlo en palabras, en discursos, pues ese pensamiento queda refugiado en lo interior, ¿no es cierto? Y para Hegel eso no es de ninguna manera realizarse verdaderamente, ¿no? Es muy hegeliano todo eso, ¿no? Pasemos a la parte de la universidad, porque ahí Hegel dice cosas que me parece que les pueden servir para su formación filosófica. Dice Hegel, la exigencia de conocimientos determinados y la verdad, por otra parte reconocida, según la cual no se aprende verdaderamente del todo elaborando las partes, no deben ser simplemente eludidas, sino que ellas han sido rechazadas con la idea de la afirmación de que la posición de conocimientos determinados y multiformes era, para la idea, superflua, incluso contraria a ella misma. Esto a mí me parece que es muy interesante porque dice Hegel, hay quien piensa que, que, que lo particular, que lo muy particular, no sirve de nada, es decir, que eso es superfluo y que basta conocer las generalidades para poder llamarse filósofo. Y Hegel va a defender lo contrario, ¿no? Hegel va a decir, en realidad, si quieres formarte en filosofía, tienes que aprender las cosas más pequeñas, las cosas más específicas, las cosas que parezcan más particulares, porque sin eso no vas a comprender verdaderamente lo universal, ¿no? Lo propio de lo universal, de lo más valioso, de lo absoluto, va a decir Hegel, es que se concretiza, se manifiesta, se hace presente. Hegel incluso va a sugerir a los filósofos comprendan a la ciencia, no la desdeñen. Hay filósofos que adoptan la posición kantiana y de todas maneras no conocemos nada. O adoptan las posiciones filosóficas de que el nihilismo nos dice que en realidad no hay ninguna verdad imaginable, sino que todo pertenece al esfuerzo de nuestra voluntad. Pues no, no es cierto, dice Hegel. La filosofía tiene que interesarse por el detalle, interesarse por lo específico, porque lo específico nunca es lo insignificante. Todo lo que existe, todo lo que es específico, es en realidad una forma particular de la totalidad, de lo universal. Hay que aprender a ver lo particular a través de los ojos de lo universal, porque en cada gota, en cada pensamiento, dice Hegel, está puesto todo el impulso del pensar, está puesto todo el impulso de la humanidad. Déjenme usar los ejemplos que siempre uso. En un taco de carnitas está la humanidad, la historia de la humanidad concentrada. Si se fijan bien, a pesar de su pequeñez y su insignificancia, en realidad está lo universal puesto ahí y eso es lo que le da sentido.
Eso es lo que le da presencia, ¿cierto? Entonces Hegel dice, formarse en filosofía es aprender también lo particular. Y eso no daña la idea, al contrario, la fortalece. No se queden, déjenme decírselos de manera un poco más particular. Eh, yo conozco muchos estudiantes y algunos entre ustedes que comprenden lo global muy rápidamente. Cuando uno expone la clase, cuando uno expone a Hegel, comprenden las ideas generales muy rápido porque son inteligentes, pero luego creen que con eso basta y que basta tener lo universal y que no hay por qué entrar al detalle, no hay por qué bajar más, basta comprender globalmente y entonces pues lo demás vendrá por añadidura. Y Hegel dice no, es muy importante y Hegel les dice es muy importante que vean de cerca la acción humana, pero que vean la acción humana a través de las lentes de esta universalidad. Es un aspecto que me parece muy interesante que Hegel va a insistir. Sean sistemáticos. La filosofía tiene que ser sistemática, tiene que ser un despliegue cuidadoso y sistemático de la cosa. Una filosofía que no se presente así, a Hegel le causa irrisión. Como ustedes ven, inmediatamente evoca a dos filósofos, dice que en 6 lecciones se despachan su filosofía. Hegel no acepta esos libros que dicen Hegel en 90 minutos, porque eso no es comprender. Comprender la globalidad. Hegel bromea mucho con esos filósofos que exponen meteóricamente su sistema, ¿cierto? Que en unas pocas clases, pácatelas, ya está contenido todo el sistema. La filosofía es paciencia. La filosofía es erudición. La filosofía es ir paso a paso, porque solo paso a paso se alcanza lo universal. Dice, por ejemplo, tomen ustedes, por ejemplo, el conocimiento de un filósofo que es adepto a esta manera intensiva de filosofar, Franz Baader, ¿cierto? Y dice, pues este amigo en 6 sesiones se despachó su filosofía. Y claro, para tristeza de los que le pagaron, porque le habían pagado todo un semestre, pero él en 6 sesiones expuso muy rápidamente lo que tenían que saber y nada más. Déjenme, déjenme insistir en este punto porque a mí me parece que yo he insistido mucho con ustedes en esto. La filosofía es erudición y paciencia. Y creo que Hegel tiene enteramente razón. La filosofía tiene que desplegarse paso a paso, porque el pensamiento y el entendimiento no dan brincos. Claro, pueden tener mutaciones radicales, pero en general la formación del espíritu requiere paso a paso. Y sólo así se alcanza gradualmente la totalidad. Eso me parece de Hegel extremadamente interesante, ¿no? Por eso Hegel se pelea nuevamente con aquellas filosofías que quieren recurrir simplemente a la imaginación en el sentido de que basta las ideas globales, basta la perspectiva global para entender cuando dice Hegel las cosas no son así. Una vía opuesta, dice inmediatamente, que lleva una extensión muy grande, es la vía crítica y la vía escéptica que en un material que tiene en el material dado un elemento incluso con el cual se progresa y que por el contrario no tiene nada que ver con el aburrimiento de los resultados negativos. Pero si esta vía sirve eventualmente a ejercer la sagacidad, mientras que el medio de la imaginación podía tener bien el efecto de suscitar una fermentación pasajera del espíritu y también eventualmente la de dar un paso a la edificación, por el contrario, dice él, suele inflamar en un espíritu, en un pequeño número, la idea universal ella misma. Por tanto, sin embargo, ninguna de cuyas maneras se realiza porque tiene que pasar por el estudio de la ciencia. Hegel critica también algo que creo que es muy importante en su filosofía. Parecería que un camino a la filosofía es ser extremadamente críticos y además adoptar una actitud escéptica. Esa actitud que hoy es bastante extendida, es sin embargo, dice Hegel, una falsa actitud. El escepticismo para Hegel es bueno, pero mantenerse en la actitud escéptica
es simplemente abandonar la razón. Mantenerse en una idea crítica simplemente es renunciar al trabajo de la razón, porque justamente la razón tiene que incluir la crítica, pero como uno de sus momentos. Para Hegel es muy, muy importante que no se adopten esas actitudes que son casi manieristas, ¿no es cierto?, de pretender que un mero escepticismo, una mera crítica permanente es suficiente para mostrarse inteligente y filósofo. Si la imaginación cree que puede dar perspectivas globales, si la edificación cree que puede dar perspectivas globales, el escepticismo, en cambio, niega lo particular permanentemente y con eso renuncia por completo a entrar en ese horizonte que es la razón. Hegel se pelea algo inmediatamente y dice, es preciso que el filósofo se ocupe de las ciencias. Dice, lo mismo, lo mismo que la necesidad interior de la filosofía implica que ella esté desarrollada científicamente y en todas sus partes, lo mismo me parece que debe ser el punto de vista conforme a nuestros tiempos. Ya no se puede hacer el retorno a las ciencias que antes constituían a la filosofía, pero tampoco se puede simplemente ignorar la masa de conceptos y el contenido que estas ciencias encerraban. A mí esa posición hegeliana me parece muy interesante, ¿no? El filósofo tiene que estar interesado en la ciencia. Para Hegel, y lo va a decir explícitamente, la filosofía no es la reina de las ciencias. Eso hace mucho tiempo que desapareció. La filosofía ya no puede ordenar a la ciencia lo que tiene que hacer. La filosofía ya no puede adoptar ese punto de vista megalómano de que ella es la verdad de todas las ciencias, la ciencia de las ciencias. Eso no. Pero en cambio, dice Hegel, la filosofía tiene que ser atenta a la ciencia porque la ciencia es, en realidad, el desarrollo de la razón. Los filósofos tienen que interesarse en la ciencia porque la ciencia es justamente el mejor ejemplo del desarrollo del espíritu humano. Claro, el filósofo ya no le lee la cartilla al científico, pero aprende con él y se da cuenta de lo que es la historia de la razón a través de justamente sus producciones. Hay quien afirma que para ser filósofo lo mejor es no aprenderle a nadie, creyendo que el espíritu funciona a partir de la simple ignorancia. Pero el espíritu no funciona a través de la ignorancia. El espíritu jamás es meramente ignorante, siempre tiene una estructura. Y esa estructura que tiene, que llama ignorancia y que es inmediata y no criticada, es sin embargo el mayor obstáculo para el conocimiento. Hegel dice, yo no puedo más que darles justamente esta idea. Es preciso que el filósofo se interese en el desarrollo de la ciencia y del espíritu humano, porque es ahí donde la filosofía encuentra su razón de ser. La filosofía puede contribuir al desarrollo, pero comprendiendo que ella forma parte ella misma de ese desarrollo. Dice al final, yo acabo de escribir, ya acabo de publicar mis libros sobre la lógica y me hace falta esperar ahora el resultado que el público diga a esta manera de proceder. Hegel está hablando de que efectivamente ha publicado la lógica y que espera efectivamente que el público reaccione ante su publicación. Concluye con una cosa que me parece extremadamente interesante. Pero lo que yo creo ahora mantener como justo es que la exposición de la filosofía en las universidades no puede producir lo que ella debe producir, una adquisición de conocimientos determinados. No puede hacerlo sino a condición de que adopte un camino determinado, metódico, que abarque todo y que ordene el detalle. Es solamente bajo esta forma que una ciencia puede, como cualquier otra, y debe ser aprendida. La filosofía tiene que ser, la filosofía tiene que ser sistemática, tiene que ser metódica, tiene que hacer que el pensamiento se forme, se aprenda a sí mismo, se haga congruente consigo mismo, se profundice, se haga coherente. La filosofía es sistema, es decir, tiene que ser una aproximación
causal, gradual, ordenada, jerarquizada, porque ese es exactamente lo que forma el pensamiento. Vean ustedes a qué distancia se coloca Hegel de las filosofías de la intuición, del sentimiento, de la imaginación. La filosofía tiene que ser metódica porque de otra manera no alcanza a producir lo que debe producir, introducir al individuo a la razón, introducir al individuo al orden determinado del pensar al cual pertenece en su tiempo. Hacer que el individuo ingrese a su tiempo es hacerle justamente el pasaje de la conciencia común a la elaboración sistemática de la filosofía, al aprender a pensar. Y aprender a pensar no quiere decir aferrarse a sus propios pensamientos. Y ese es el siguiente punto que desarrolla, ¿no? Hegel, criticando a Kant, hay una parte en donde dice, mire, la afirmación kantiana piensa por ti mismo está muy bien. Está muy bien que uno piense por sí mismo y no que piense a través de otro. Pero, ¿qué nos garantiza que pensando por sí mismo piensa la verdad? Claro que está muy bien que pienses por ti, pero ¿y quién te dice que porque es tu idea es la buena idea? Entonces, pensar no quiere decir aferrarse justamente a ese punto de vista de que es mi pensar autónomo, ¿no es cierto? Y dice Hegel, no, eso no es pensar. Claro que está muy bien la consigna de la ilustración, atrévete a pensar, pero atrévete a pensar en un orden del pensar, en un orden que abarque efectivamente al pensar que es patrimonio común. Y esto quisiera insistirlo un poco porque me parece muy importante. El pensamiento es un patrimonio común de la humanidad para Hegel. El pensamiento es un patrimonio al que todos contribuimos, pero que es más grande que la acción de cada uno. El pensar es un patrimonio y somos seres pensantes justo porque entramos en ese horizonte. Cuando hace rato hablaba de obediencia, él no quería decir sumisión, él quería decir entra al pensamiento que es un patrimonio común con las reglas, con las determinaciones, con las propuestas que ese patrimonio común te da, porque esa es exactamente la verdad, ¿cierto? No te aferres a la imaginación, no quieras como mi compañero hacer un método propio filosófico. No hay una verdad subjetiva, porque la verdad es la unidad del pensamiento individual, pero en el orden colectivo. Se ha convertido en un prejuicio, dice Hegel, no solamente del estudio filosófico, sino también de la pedagogía, y aquí quizá de un modo más extenso, que el pensar por sí mismo debería ser desarrollado y ejercido según el sentido tal que, primeramente, el material en la ocurrencia no importaría y que, en segundo lugar, el aprendizaje sería opuesto a pensar por sí mismo, mientras que en realidad el pensamiento no puede ejercerse que sobre un material que que no sea una producción y construcción de la imaginación, ni una intuición, sea ella sensible o intelectual, no puede ejercerse sino en un pensamiento, y así enseguida un pensamiento no puede ser aprendido de otra manera que siendo el mismo pensamiento. Pensamiento del pensamiento. Pensamiento de un orden pensado que la humanidad ha muy lentamente elaborado. No se trata de obedecer, se trata de aprender a pensar en ese patrimonio común, dice Hegel, que es el pensamiento que se ha hecho para todos. Esa es la filosofía. La filosofía no consiste en adoptar un punto de vista singular, sino adoptar un punto de vista particular, ciertamente, pero en ese horizonte que nos supera a todos y en el que todos efectivamente contribuimos. Siguiendo un error común, la prueba de que lo que se ha pensado por sí mismo no debe ser manchado, no debe ser impreso sobre un pensamiento, sino en la medida en que se separe del pensamiento de los otros. Y es entonces esta fórmula bien conocida según la cual lo nuevo no sería verdadero y lo verdadero no sería nuevo,
Con eso tiene la costumbre, dice él, de llevarnos a la manía de que cada uno debe tener un sistema propio y que una idea no tiene nada que ver si no es tenida en la medida en que es original y excelente para cada uno. A mí esto me parece una verdadera lección filosófica. La manía de creer que entre más original y más excéntrico se es más particular, le es totalmente ajena a Hegel. Para Hegel, la originalidad no vale sino a condición de estar incluida, de estar reflexionada en ese horizonte común que es justamente el pensamiento. Creo que nadie más que Hegel entiende que el racionalismo moderno es fundamentalmente la unidad de esa universalidad del pensamiento al que debemos comprender, al que debemos ingresar, y la particularidad de la acción de cada uno. El racionalismo hegeliano a mí me parece muy interesante porque es justamente este vínculo, ¿no? El racionalismo hegeliano no solamente es un orden al que se debe entrar, es un orden en el cual el sujeto al entrar se particulariza y se hace fragmento justamente de ese orden. La filosofía consiste justamente en esa formación de sí en el pensamiento global. La filosofía consiste en ese sistema por el cual aprendemos a pensar sistemáticamente en un orden que nos supera y que sin embargo sin nosotros no existiría. Esa es la filosofía para Hegel, no la originalidad. A Hegel, todos estos sistemas hoy en los que cada filósofo lucha por tener una idea lo más excéntrica posible. Hemos oído hablar de rizomas, de restos, de pliegues, de Dios de bondad, ¿no? Cada filósofo lucha por expresar algo inexpresable. Lo inexpresable para Hegel no tiene ningún valor. Si no se puede articular exactamente en términos globales, no tiene ninguna importancia. Lo verdaderamente verdadero es justamente ese vínculo de lo particular con lo universal, especialmente en el orden del pensar. Me parece que esto es muy Hegel, me parece que esto es realmente la filosofía tal como se debe hacer, ¿no? Hay que aprender filosofía para aprender a pensar, pero aprender a pensar para aprender a vivir. Hegel pertenece a esas filosofías que, como la de Spinoza, pensaban que no puedes vivir bien si no sabes pensar bien, que no puedes vivir bien si no tienes un conocimiento real de las cosas. No puede haber una elección real de vida para Hegel, sino a condición de tener detrás de sí un concepto claro de la verdad y de lo que significa estar presente en ese mundo compartido. Esa es la pedagogía hegeliana, ¿no? Él enseñaba a sus alumnos a entrar en la razón, a aprender que la razón no es algo ajeno a ellos, es algo que está en ellos, que ellos materializan, que ellos realizan. La razón se realiza, es decir, se hace real, se encarna, se presenta. Eso es lo que la formación de la filosofía tiene que perseguir. La filosofía tiene que enseñar a los individuos a que la verdad existe, que es real y que es presente, pero lo es en la medida en que el pensamiento de cada uno se discipline a ese régimen de verdad que se ha ido construyendo a lo largo de la humanidad. Esa es, creo, la pedagogía hegeliana. Por eso nosotros nos concentramos esta vez en esto, ¿no? Para decirles, esta es la pedagogía de una verdadera filosofía, a mi juicio, ¿no? Es un aprendizaje a la libertad, pero es un aprendizaje a la libertad a lo Hegel, una libertad consciente de sí, una libertad reflexiva sobre sí, una libertad que se manifiesta, que se realiza, que se expone, que se ve, ¿cierto? Para Hegel, todo el esfuerzo de la filosofía tiene que manifestarse en el filósofo, que verse en su acción y en su vida. Pues eso es lo que él pretende. Esa es la filosofía que trata de unificar lo universal con lo particular. Y esa, dice Hegel, es la verdad
verdadera, la verdad más alta. Dice Hegel después, susceptible de ser aprendida, la filosofía lo deviene por el hecho de tener un ser determinado, en la medida en que precisamente es con ella sola, y solo por ella deviene distinta, comunicable y susceptible de constituir un bien común. La verdadera filosofía tiene que ser comunicable y susceptible de constituir un bien común. Entrar a la filosofía es compartir un bien común. A mí me parece verdaderamente interesante esta perspectiva hegeliana de decir, el yo tiene que saber vivir en un nosotros. Eso es lo que la fenomenología nos enseñaba, ¿no? Un yo que es un nosotros. Y el filósofo es el que mejor que nadie sabe justamente cómo articular ese yo con un nosotros. Eso es lo que hay que enseñar en filosofía. Al filósofo hay que llevarlo justamente a esa convicción. Yo, por lo pronto, con mis modestos medios, eso es lo que busco, ¿es verdad? Que los alumnos entren en el orden de la razón, que se valoren, que se dignifiquen, que se sepan, que se hagan libres, que no tengan dudas, que abandonen esas filosofías del que no sabemos nada, del que es puro escepticismo, de que hay que ser originales, de que hay que ponerse flojitos, de que es más fácil echar a volar la imaginación. Yo creo que la filosofía a lo Hegel consiste justamente en el camino de la razón, que es el camino de la libertad, a mi juicio. Por eso este ejercicio quiso ser un poco la pedagogía de Hegel, ¿no? La manera en que Hegel hacía vivo su pensamiento ante los que ante los que tenía enfrente, ¿no es cierto? La filosofía tiene que ser ese esfuerzo por ser racional en el mejor sentido del término, no por ser neciamente individual, sino por ser racional, es decir, por participar en el movimiento global de la razón, al que de un modo u otro también todos contribuimos. La compara luego con la filología y dice, en realidad el problema es que la filosofía, a diferencia de la filología, dice él, tiene que presentarse. Dice casi al final, una filosofía científicamente desarrollada hace derecho ya al interior de sí misma al pensamiento determinado y a un conocimiento profundizado, y su contenido es lo que hay de más universal en las relaciones espirituales y naturales y es conducida por sí mismo inmediatamente a las ciencias positivas que muestran ese contenido, pero en una figura concreta, tal que inversamente el estudio de esas ciencias se muestra como necesario para la intelección profundizada de la filosofía. La filosofía tiene que interesarse en las ciencias porque la filosofía ve en las ciencias la razón que ella predica en acción. La filosofía tiene que interesarse por el conocimiento y no dudar de él, porque en realidad la filosofía justamente de ahí se anima. En tanto que ciencia propedéutica, dice Hegel, la filosofía debe en particular librarse a la tarea de formar y ejercer formalmente al pensamiento. Ella no lo puede, sino mediante un alejamiento total de lo que viene, de lo que proviene de las visiones de la imaginación, mediante el ser determinado de los conceptos y una marcha metódica y consecuente. Ella puede necesariamente conducir un tal ejercicio a un grado más alto que la matemática, porque ella no tiene como esta un contenido sensible. Aprender a pensar es aprender a vivir, ¿no es cierto? Y Hegel lo que está diciendo es, aprender a pensar es aprender a tener un orden del pensar que nos haga comunicarlos con los demás y compartir ese bien común. Aquí es donde vuelve al tema que alguien citó, lo edificante. La filosofía no debe ser jamás edificante, porque por edificante Hegel lo que entiende es una filosofía que les lance el cebo de la imaginación, del escepticismo, de la duda. Es mucho más fácil vivir así y en nuestros días
es una tentación muy común, pero eso no es formarse en filosofía. Formarse en filosofía es entrar en el orden común de la razón. Y entonces verán el mundo de otra manera. Verán más mundo. Verán que en cada ciencia y en cada cosa se despliega el absoluto. Verán el absoluto en todas las cosas. Aprender a tener esa libertad, según Hegel, es realmente hacerse filósofo. Termina Hegel diciendo, lo material, el mundo espiritual y natural es siempre el mismo. Y así la filosofía, ella también debe necesariamente descomponerse en esas mismas ciencias particulares. La filosofía tiene que abarcar, y entonces cita su propia enciclopedia, tiene que descomponerse por una parte en una filosofía de la naturaleza, por otra parte en una lógica y luego en una filosofía del espíritu. Todo ello, dice él, hace que el filósofo se coloque en su mundo, viva su mundo, pero viva su mundo racionalmente. Esa es la pedagogía hegeliana. A eso están invitados aquellos que quieren entrar en Hegel. Y la prueba que yo hago es si efectivamente después de un curso de Hegel las cosas van por ese camino. Me surge o me salta una duda, ¿no? No conozco mucho de filosofía ni soy experto, sin embargo, podríamos hablar de una lógica de Hegel, en el sentido de que la lógica no te enseña a pensar, sino en un pensar adecuado o correcto. Y si en eso se basa la postura de Hegel, ¿cómo podríamos aterrizar eso en el campo de la lógica? Esa es mi pregunta. A ver, como no es filósofo, voy a tratar de dar una respuesta muy puntual. La lógica debe enseñarte el núcleo de la filosofía. Para Hegel, el núcleo de la filosofía es pensamiento del pensamiento. Y la filosofía tiene que llevarte a reflexionar sobre el pensamiento, a comprender por qué piensas como piensas. La lógica en Hegel no es como la lógica formal, una serie de procedimientos, no. La lógica es que seas autoconsciente del pensamiento en su movimiento, en su manifestación. La filosofía tiene que enseñarte a pensar por qué piensas como piensas. Cuando comprendas por qué piensas como piensas, la libertad está cerca, porque entonces sí sabrás por qué buscas a través del pensamiento tal o cual cosa. Déjame decirlo un poco en términos de Spinoza, que lo hace más claro. Nosotros sabemos lo que queremos, todos, pero no sabemos por qué queremos lo que queremos. La filosofía tiene que llevarte a comprender por qué quieres lo que quieres, por qué persigues lo que persigues, cuáles son las razones que te llevan a querer o a perseguir algo. En ese sentido, la filosofía se ocupa del pensamiento y por eso es lógica, porque la lógica debe enseñarte a reflexionar sobre el pensar. Este es un acto que nadie hace nunca, ¿eh? Hegel dice que en realidad se necesita mucha cultura para llegar ahí. Todos somos seres pensantes, pero solo los filósofos son pensantes del pensamiento y se detienen a comprender la estructura del pensar, porque en la estructura del pensar están las posibilidades de tu liberación. Si tú sabes organizar lo que quieres, si tú sabes organizar lo que deseas, lo que buscas, lo que persigues, serás libre porque justamente está en tu pensamiento la libertad de tu acción. Así muy en breve eso es lo que diría Hegel, ¿cierto? La filosofía te libera porque te enseña a pensar y te lleva a pensar tal como piensas, te hace comprender por qué piensas como lo haces. ¿Queda un poquitito más claro? Entonces sería un poquito más allá como de una lógica deductiva de premisas y conclusiones, Es totalmente sino diferente. que iría un poquito más allá. No, es una lógica, no te la puedo explicar en un minuto, sería caer en lo que Hegel ya nos criticó, ¿no? En un filósofo que en 30 segundos describe su sistema. Lo que te puedo decir es,
La lógica de Hegel es el movimiento del pensar natural. Hegel lo que quiere es llevarte a ver cómo el pensamiento piensa cuando actúa. Sin reglas formales, no. Hegel lo que quiere es decirte, vamos a comprender cómo el pensamiento en su movimiento se produce a sí mismo, se organiza a sí mismo, da cuenta de sí mismo. En ese sentido, la filosofía debe llevarte en su forma más pura al pensamiento del pensar. Ahora, lo que hoy discutimos es algo distinto. Estamos hablando de pedagogía en el sentido de decir, para ser filósofo, tienes que ingresar en ese orden del pensar y tienes que ser consciente de ese orden del pensar en el que ingresas. Y ese es el mayor bien. Ese es el bien más alto. Es el mayor regalo que te puede dar alguien. Hacerte autoconsciente, hacerte autoactivo, a darte las formas de tu libertad, a darte las premisas para que te des a ti mismo, porque nadie más puede darlo, la libertad. Nadie más puede darte eso, pero sí se te pueden dar las premisas para que lo alcances, ¿no? Nadie es libre por la acción de otro, pero es necesario que haya un otro que guíe tu acción para que alcances la libertad. Me llamó mucho la atención de la coherencia y creo que es algo que en la actualidad los seres humanos carecemos como de esa coherencia entre lo que pensamos, lo que hacemos y la intención que le ponemos, ¿no? Y es precisamente, creo que por esa falla también del pensamiento es que hay mucha confusión, ¿no? O sea, puede ser como un excelente filósofo, ¿verdad? Pero pues que tu vida no es muy, puede ser no muy ética. Entonces, para mí eso, pues, no me hace sentido, ¿no? La filosofía yo sí la concibo como que es aprender a ser humano y a comportarte como un ser humano verdadero. Entonces, en coherencia. Así que, Fíjate que yo para mí, es mi experiencia personal, para mí la filosofía de Hegel representó justamente esa forma de realización que a mí me llevó a filosofía, ¿no? Es decir, encontrar una unidad, o por lo menos intentar buscar una unidad entre lo que quieres ser y lo que la razón te dice que puede ser. Hay una, llamémosle así, satisfacción de la razón cuando coinciden lo que quieres con lo que enseñas, con lo que tratas de practicar. Hay una autorrealización. Hegel quizá la llamaría libertad, pero yo la llamaría también como autorrealización. Cuando uno encuentra la congruencia de lo que uno quiere enseñar con lo que uno hace, pues la verdad es que la vida se hace mucho más ligera, ¿no? Porque entonces vives en una especie de satisfacción, de concordancia interior, que para mí es fundamental, ¿no? Eso y la acción del pensamiento constante me parecen realmente lecciones duraderas de vida. Si yo lograra comunicarles, o Hegel lograra comunicarles, esa pasión por transformarse constantemente en la razón, están del otro lado, créanme. Pueden enfrentar el COVID-19, el 20 y el 21 con toda tranquilidad, porque efectivamente habrán encontrado una razón, un soporte en la razón. Hay un soporte en la razón que me parece que es el que Hegel invita. y que podría darnos también la tranquilidad y la seguridad, ¿no? O sea, una paz interior. Ya si lo conectamos con algo más espiritual, digamos, es desde la razón podemos llegar a esa, lo que decían los romanos, ¿no? La tranquilitas y las securitas, ¿no? Claro, es la tranquilidad a través de la razón, ¿no? Uh-huh. No por la vía espiritual,
no por la vía del yoga ni imaginativa, no, es la tranquilidad a través de la razón. Suena genial, ¿no? A mi juicio suena genial. Una de las tareas de la filosofía es justamente alejarlos de la duda, alejarlos de la incertidumbre, alejarlos del escepticismo, alejarlos de la incredulidad. Todas esas formas de vida que hoy son tan comunes, la filosofía debe enfrentarlas, ¿no? Y eso es lo que Hegel les ha dicho, ¿no? Hay muchas filosofías que conspiran contra ustedes. Son las filosofías del pesimismo, de la incredulidad, de la apatía, de la anarquía, de la volubilidad. Todas esas filosofías, eso que llama Hegel filosofías edificantes, son en realidad cebos en los que la juventud cae, ¿no? La filosofía consiste justamente en mostrarles otro camino, en mostrarles un camino de la razón que los enaltezca, que les quite las dudas de sí mismo, que los dignifique. Y yo creo que ese camino de entren en la razón es un camino de dignificación personal extremadamente potente. Pero hay que creer en la razón, hay que creer que la verdad existe y que se puede alcanzar. Por supuesto, entiendo que hay muchas filosofías que van hoy en sentido contrario y, y, y pues son mucho más divertidas, ¿no es cierto? Pero a mi juicio no son el camino. A mi juicio no son el camino. Eso es lo que he querido transmitirles hoy a través de Hegel, ¿no? Una vía de realizarse filosóficamente. Filosóficamente, ¿eh? No en la edificación, no a través de la simple voluntad o la imaginación, sino del trabajo, del pensar. Ese es el camino del filósofo, me parece a mí. Ante posturas, por ejemplo, que aseguran que los seres humanos no actúan por maldad, sino por ignorancia, no sé, ¿qué opinaría Hegel al respecto? Yo creo que estaría muy cerca de ellas. Hegel dice que el hombre no es en sí mismo ni bueno ni malo, es libre. Pero justo porque es libre puede ser bueno o malo. De él depende. Depende justamente de la reflexión que tenga sobre sí. Y creo que como Sócrates diría, el que hace mal es porque no se ha comprendido. A ver, déjame decirlo de esta manera. El que hoy vende tanques de oxígeno llenos de helio es porque no ha comprendido que forma parte de la humanidad. Claro, él cree que va a hacer dinero y cree que... No, pero en realidad, en el fondo, es un ignorante, porque lo que está violentando es el orden al que pertenece. Lo que está violentando es un orden en el que él mismo está. Las trácalas que hace lo benefician particularmente, pero dañan al medio en el que está y tarde o temprano se volcarán contra él. ¿Por qué? Pues porque actúa por ignorancia. Yo creo, y tu pregunta es muy interesante en ese sentido, ¿no? Hegel diría, si sabes cómo es el mundo, podrás vivir bien y podrás vivir acorde con el mundo. Si no sabes cómo es el mundo, porque estás en el pesimismo o en la duda, pues entonces vas a actuar erráticamente. Y creo, ahí coincido con un poco lo que decías, Hegel diría, nadie es malo por naturaleza, es simplemente ignorante de que pertenece a un orden común. Por ejemplo, cuando en la filosofía del derecho dice que hay que castigar al criminal, hay que castigarlo porque no sabe hacer uso de su libertad. El que vende tanques de oxígeno llenos de helio no sabe hacer uso de su libertad. Y por eso merece que lo encarcelemos, ¿no? Porque no sabe ser libre. Oiga, doctor, yo tengo una pregunta respecto a esto último que ha dicho. A mí me hace ruido, por ejemplo, cómo quedaría el sentido de responsabilidad y la lógica del castigo, como dentro de esto que usted ha dicho respecto a que tal vez o sea, entiendo que no hay un sentido de maldad o de bondad dentro de los hombres, ¿no?
pero ligarlo a la ignorancia puede tener consecuencias pues graves en sentido de responsabilidad y lógica del castigo, ¿no? No, no, al contrario. Eres responsable de ser ignorante, ¿no? O sea, ahí la responsabilidad, siempre te ha preocupado el tema de la libertad, de la responsabilidad, vinculado a las filosofías helenísticas. Yo recuerdo que siempre ha reaparecido ese problema. Aparentemente no te logro convencer, pero claro que la responsabilidad está en juego en la ignorancia. Eres responsable de ser ignorante. Claro que hay una responsabilidad, y esa responsabilidad es que tú no has sabido reflexionar para vivir en libertad. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es que vendas helio en lugar de oxígeno. Tu responsabilidad es que voluntariamente permaneces en la ignorancia de los lazos que te unen a los demás. Y entonces, Hegel, cuando se pregunta esas cosas en la filosofía del derecho, dice, a ver, ¿por qué vamos a castigar a un tipo? ¿Porque se robó un kilo de carne? ¿Cuánto le damos porque se robó un kilo de carne? No, el problema, dice Hegel, es que no es responsable de haberse robado un kilo de carne, es responsable de no saber hacer uso de su libertad. Esa es la responsabilidad profunda. La responsabilidad profunda es que no sepas hacer uso de la libertad que hoy existe en nuestras sociedades. Ese es el sentido de responsabilidad profunda. No sé si logro convencerte en eso, pero el que vende tanques de oxígeno llenos de helio es responsable de haber vendido el tanque de helio, pero sobre todo es responsable de no ser capaz de entender cuál es el papel que le corresponde en la libertad de todos. Esa es la responsabilidad. Y esa responsabilidad puede ser por mera ignorancia, ¿eh? ¿Por qué? Porque ha puesto por adelante su bien particular sobre el bien común. Y por eso ha roto el bien de todos. Y por eso hay que castigarlo. No porque vende tanques de helio. Pues eso, ¿cuánto le das a alguien que vende un tanque de helio? ¿Un año? ¿5 años? ¿Cadena perpetua? Hegel dice, pues ese no es el problema fundamental. El problema es ¿por qué lo vamos a castigar? Aparte, profesor, yo creo que ahí hay un punto muy interesante que usted ha desarrollado. Que Hegel dice es que el problema del derecho jurídico es que solo es derecho forzoso. Y en esa perspectiva de Hegel a mí me parece que hay una dimensión justo pedagógica muy importante, porque él dice, el derecho no se puede reducir a la fuerza. El derecho también jurídico o el derecho penal tiene que castigar a los seres humanos que son, como individuos racionales. Y tiene una frase que dice, no se puede castigar a un ser humano como se le golpea a un perro. El ser humano no va a entender a golpes. El ser humano va a entender en la reflexión, justo como usted dice, en este momento, llevándolo o guiando, comprendiendo en qué consiste su eticidad para que él logre reconocer cuál es su lugar dentro de la eticidad. Y esa sería también, por ejemplo, una dimensión muy pedagógica y muy diferente a la que conocemos actualmente, ¿no cree usted? Como derecho punitivo. Sí, yo estoy de acuerdo enteramente con eso. El tema que a Cristina le interesa es el de la responsabilidad, pero parecería que en el registro, Cristina, de que la responsabilidad es una acción particular. Y el problema es que una acción nunca es del todo particular. El problema es que, por ejemplo, el que equivoca hoy vendiendo tanques de helio, cree actuar individualmente, pero no lo está haciendo así. No lo está haciendo así. Su pensamiento, el pensamiento más particular, nunca es particular solamente. Es vinculado con lo universal, solo que él ha decidido romper con lo universal. Su falta consiste justamente en haber sobreimpuesto su punto de vista particular sobre el punto de vista que debe dominar en la razón, es decir, sobre el bien compartido. Esa es su responsabilidad. Cuando no reflexionas adecuadamente, eres responsable de no reflexionar adecuadamente. ¿Sí me explico? La responsabilidad está justamente en esa falta de comprensión de la acción que debes tener en el mundo. Esa es tu responsabilidad profunda.
como dice Thais, claro, lo que te van a aplicar es la ley, ¿no? Pero la ley lo único que dice es, usted violó algo, va al tambo o algo así. Entonces, claro, eso no cambia en nada, ni siquiera afecta tu responsabilidad. Lo único que va a hacer es aplastarte. Por eso dice Hegel, el verdadero ciudadano no es el que vive bajo la ley, sino el que aprende moralmente a seguir la ley. Y esa es su responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, cabría el principio del desconocimiento de la ley no exime de su responsabilidad. Y en complemento a lo que comentaba la compañera, la ley pues tiene un carácter de coercibilidad, ¿no? Y ya sería una cuestión pues ya más diferente, ¿no? Claro, En una la cuestión ley, más práctica, ¿no? claro, la ley solo prohíbe, ¿no? La ley no puede más que prohibir, mientras que lo que le exige el Hegel al ser humano, y esa es la pedagogía, es justamente saber vivir en la ley, saber por qué obedece tal o cual ley, o por qué no lo obedece, ¿no es cierto? Porque la responsabilidad también está en que haya un minuto en que rompes con la norma. También puedes ser responsable de romper con la norma, pero es porque la norma ya no respeta tu concepto de ti, ¿no? Por Claro. ejemplo, Hegel en la filosofía del derecho dice, aquel que roba comida en una hambruna no puede ser castigado. Primero tiene el derecho a vivir. La propiedad privada no pasa por encima de la vida. Pero eso es lo que tiene justamente que reflexionar el hombre moral, ¿no? Cuando la vida pasa por encima de la ley. Porque hay muchas circunstancias en que sucede. Eso es la responsabilidad, ¿no? La reflexión que hace en relación a cómo se va a juzgar su acto. Si ustedes se acuerdan, cuando Hegel habla de moralidad, justamente lo que dice es, el individuo, para vivir, tiene una intención. Él quiere realizarse en el mundo. Y tiene razón, porque si no se realiza en el mundo, pues no se puede sentir realmente partícipe de este. Pero esa acción personal tiene que enmarcarse en lo que Hegel llama un propósito. Es decir, mi acción tiene que tener un fin, mi acción tiene repercusión en un orden que ya no es solamente mío, sino en un orden más allá de mí. Y tengo que ser racional para saber que mi acción va a repercutir en los demás. El ejemplo que yo presento en mis clases es, por ejemplo, yo puedo agarrar y tirar una maceta por la ventana de mi casa. Capaz que un día le cae a un fulano y le rompe la cabeza. ¿Soy responsable? Sí. Yo no quería pegarle con la maceta en la cabeza, pero debí pensar que si tiro macetas por mi ventana, tarde o temprano le va a caer alguna cabeza. De eso soy responsable. No soy responsable de haber tirado la maceta, pues eso un perro podría haberla tirado por accidente, ¿no? Soy responsable, Cristina, y este es el punto, de que mi acción no fue lo suficientemente racional para darme cuenta de que por mi acción podía producir un efecto negativo en los demás. De eso soy responsable, de haber actuado sin comprender la racionalidad de mi acto. Ahí es donde creo que reside, y además creo que es así, esa es la verdadera responsabilidad. O sea, entiendo esto que ha dicho acerca de que la responsabilidad se le adjudica únicamente en función de, o sea, no del evento mismo en específico, ¿no? O sea, esto que ha dicho acerca de aventar la maceta, pues, o sea, uno es culpable de no de haberle pegado al fulano porque dentro de la intención, ¿no? Del acto no estaba simplemente el hecho de quererle pegar al tipo que estaba pasando abajo, ¿no? La intención era simplemente aventar la maceta. Pero dentro de esta composición de la idea de responsabilidad o de acción, hay algo más allá de la intención, pero no logro no logro ver cómo se conecta como esta idea abstracta de responsabilidad que implica una intención que está vinculada a, o sea, como no logro ver cómo se puede vincular eso a los castigos específicos que se le dan a los sujetos a lo largo de la historia. Por ejemplo,
Si tú tiras la maceta por la ventana y le pegas a un sujeto, ¿te van a castigar? Sí. Claro. ¿Y por qué? Tú podías argumentar, oiga, yo no hice más que tirar la maceta por la ventana. ¿Por qué me va usted a castigar? ¿A poco se castiga el que tira macetas? No. Entonces te van a decir, mire, el problema es que su acción, la acción que usted quiso hacer era solo tirar una maceta, de acuerdo. Pero usted tiene que pensar que su acción no pasa en un mundo indeterminado, indefinido. Usted tiene que pensar que su acción sucede en un mundo y que en ese mundo hay un conjunto de razones compartidas por las cuales vamos a juzgar su acción. Entonces, la vamos a castigar porque aunque su acción fue limitada, y la responsabilidad está en su acción, aunque su acción fue limitada, usted no tuvo la racionalidad suficiente para ver que su acción, aunque es solo suya, es parte de un mundo que tiene una estructura específica a la cual hay que respetar. Entonces, usted lo que tiene que hacer es comprender que la responsabilidad no es solamente algo circunscrito a su pensamiento, sino es algo que está vinculado a la racionalidad del mundo en el que participa. ¿No es cierto? Un fulano que va de excursión y que hace una fogata y produce un incendio gigantesco, ¿es culpable? Sí, él solo quería calentar una salchicha, pero acabó arrasando con el bosque. Y sin embargo, es responsable. ¿Por qué? Porque si su intención era comerse una salchicha asada, la acción que cometió, sin embargo, debió prever que en las condiciones en que está actualmente las cosas podía suceder lo que sucedió. Claro que es responsable. La responsabilidad no es solo algo que está en tu acción intrínseca, es algo que está en tu acción en el mundo. Y eso me parece un sentido mucho más fuerte de responsabilidad que colocarlo simplemente en la voluntad, ¿no? Parecería que a tu juicio responsabilidad está vinculada a voluntad y no solamente. Ya creo que sí alcanzó a verlo, sí. Responsabilidad está vinculado a tu acción en el mundo. Y por eso tienes que ser racional, ¿no? Por eso es que ser racional quiere decir no guiarte solo por lo que piensas, sino por la racionalidad que está en el mundo, ¿no? El ejemplo que pone Hegel es alguien mató a un fulano porque le pegó un martillazo en la cabeza. Y dice, bueno, yo no quería matarlo, yo solo quería darle un martillazo en la cabeza. Bueno, pero usted debió pensar que la cabeza es algo que si recibe un martillazo, pues lo más probable es que acabe estrellada, ¿no? Y si usted no pensó eso, pues es que algo anda mal en su razón, pero desde luego que es culpable, ¿no? No puedes decir, no, pues es que nada más era un martillacito, no era tan grave. Pues sí, pero esa es responsabilidad. Me parece que es un sentido de responsabilidad mucho más profundo que la mera voluntad. En fin, la pedagogía de Hegel consiste justamente, y eso es el sentido de hoy, en que sepan que su acción tiene que ser una acción de la razón en un mundo que está gobernado por la razón a pesar de todo, por una razón compartida, por una razón que no es mi razón, sino nuestra razón. Y que la tarea es justamente saber cómo vivir en ese mundo. No desesperar, sino saber que se puede vivir en la razón, aun si el mundo es tan complicado y tan absurdo como el que estamos viendo. Esa es, creo, la dificultad de formarse como filósofo. No desesperar de la razón. Aunque, por supuesto, les concedo que el mundo en el que estamos viviendo parece cualquier cosa menos racional, ¿no? Y sin embargo, hay razones para que estemos como estamos, ¿no? Ese es, lo difícil es mantenerse en pie dignamente en el pensamiento, en el mundo, ¿no? Esa es, creo, la pedagogía. Y eso es formar hombres. Eso es lo mismo que decía la filosofía antigua, ¿no? Eso es formar hombres.
La filosofía debe, como en la época de Sócrates, formar hombres, nada más que ahora debe formarlos a través de la razón, porque hemos aprendido mucho de nosotros mismos. Formar hombres no en sentido de varonil, sino formar hombres en el sentido de formar seres humanos a la altura de su tiempo, ¿no? Estar a la altura de la dignidad del tiempo. Ese es el punto, ¿no? Bueno, les agradezco mucho.